Y hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo número 10. Evangelio según San Lucas, capítulo número 10. Allí está hablando la palabra acerca de la misión de los 70. Jesús en cierto momento mandó a los creyentes a que salieran a evangelizar. Amén, a compartir el mensaje del Evangelio. Lo que hoy día también tiene como prioridad la iglesia. Amén. Evangelizar, compartir el mensaje de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a leer allí la palabra del Señor. Lucas capítulo 10. ¿Lo tiene? Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. Oremos, hermanos. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Alabamos, Señor amado, exaltamos, bendecimos, Señor amado, glorificamos tu nombre. Sabemos, Padre amado, que en medio de la reunión está aquí recibiendo toda nuestra alabanza, Señor amado, toda nuestra oración, Señor eterno, en el nombre de Jesús, porque cierto es, Padre amado, que tú eres el ser más importante, Padre amado, en nuestra vida y en esta iglesia, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Rogamos, Padre amado, que eso palpite tan fuerte, Padre amado, en nuestros corazones, que se lo podamos compartir a otros, para que también tengan la misma experiencia inolvidable de conocer a un Dios salvador, sanador y Dios mío que fortalece las vidas. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre amado, y rogamos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestro corazón, que hable a nuestra vida, Señor amado, aleluya, y que la gracia, el poder del cielo sea sobre nosotros en esta mañana, Padre Celestial. Gracias te damos en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos creen hoy día, hermanos, me refiero a ustedes, cuántos creen que hoy día existen milagros de parte del Señor? Lo dice con convicción, ¿yo he visto un milagro? Yo he visto aquí, hermanos, en la iglesia milagros. Yo he visto gente sanada por la gracia del Señor. He visto personas que han sido milagrosamente transformadas por la gracia del Señor. Por allí a veces existen algunas voces de algunos que dicen, bueno, en la iglesia de hoy no existen milagros como en otras épocas. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque para decir una cosa de ese tipo, hermanos, habría que hacer una evaluación en prácticamente todas las iglesias que hay en el mundo. Y yo le puedo decir, hermanos, que en las iglesias de hoy, amén, siguen habiendo milagros como en la época de los apóstoles. El Señor sigue empoderando a hermanos y hermanas para que oren por los enfermos y Dios los sana. Lo creo con todo mi corazón, hermanos. Sé que existen hoy día ministerios abocados enteramente a la sanidad.
Lo he visto. Amén. Lo he experimentado también en mi vida. Dios, hermanos, sana a pesar de que ha pasado el tiempo. En algunas circunstancias dice, bueno, pero no hay en tanta cantidad como en otros. Bueno, debo decirle, hermanos, que en la iglesia los hermanos se van sanando y cada vez quedan menos enfermos. Entonces los milagros se van ya deteniendo en frecuencia porque ya no hay a quien sanar. Si usted quiere ver más sanidades, tiene que salir afuera. Tiene que ir allí a su barrio, a su familia, a sus amigos, donde conoce personas que están enfermas y decirle, mire, Jesús sana, y traerlos a la iglesia. Amén. Y pedir que haya un momento para orar al Señor para que Dios le sane. Y le puedo asegurar, hermanos, que allí habrá sanidades. El asunto es que a veces ya el 95% de la gente de la iglesia está sana, entonces la frecuencia de los milagros ya va disminuyendo, pero por causa de que ya no haya quien sanar. ¿Entiendes? Una vez vino una hermana con esa pregunta, pastor, ya no hay milagros como cuando comenzamos. Recuerdo que cuando comenzamos allá en Rocha, comenzamos en una carpa, hermanos, y venía toda la gente, todas las noches, personas nuevas, con problemas, con dificultades, con cosas, y eran sanadas. Y después la iglesia fue pasando el tiempo y dice, pastor, ya no hay tiempos no hay sanidades como en la carpa. Y bueno, lo que pasa es que la gente ya se fue sanando. Hay que salir a buscar gente que esté enferma para que Dios la pueda sanar. Entonces, esto es lo que hace el Señor. Amén. El Señor empodera a 70 personas. Hay otras versiones que dicen 72 personas. Es un problemita allí de traducción. Pero 70 o 72, el Señor empoderó para que fueran, dice, por los pueblos para, versículo 9, sanad a los enfermos que en ellos o que en ella haya. Amén. Sanar a los enfermos que en ella haya. Y hermanos, este es un desafío, hermanos, para todos aquellos que estamos o que conocemos al Señor, que conocemos a Cristo, que Dios ha hecho algo en nuestras vidas. Amén. Jesucristo dice en su palabra que las señales seguirán a los que creen, es decir, que Dios está continuamente empoderando personas, empoderando a nosotros. A mí, dice usted, pastor, ¿de qué me está empoderando el Señor aquí? ¿De qué me está dando poder? Pues, hermano, nos está dando poder para orar, nos está dando poder para tener poder sobre los demonios. El Señor continuamente nos está empoderando a medida que vamos conociendo más del Señor. Amén. Y esto es para todos los creyentes, para todos los discípulos, para todos los hijos de Dios, para todos los nacidos de nuevo. Dios está empoderando, dándonos herramientas para que llevemos, hermanos, resultados al mensaje. Porque déjenme decir, de sanar a los enfermos no era el mensaje que tenían que llevar estos hombres y mujeres. No era ese el mensaje, era parte del mensaje, pero no era el mensaje. El mensaje era otro. A veces, hermanos, la iglesia en general y propiamente la iglesia evangélica a veces no sabe distinguir, hermano, lo que es parte del mensaje con el mensaje mismo. El mensaje nuestro, hermano, no es predicarle a los enfermos para que ellos se sanen, porque eso es parte del evangelio, es parte del mensaje. Dios nos ha dado, hermanos, un equilibrio que debemos llevar en la vida espiritual, en la iglesia, y que nos ha otorgado en ese equilibrio, hermanos, ciertos ministerios, ciertos propósitos en la vida de la iglesia, porque no podemos solamente andar predicando sanidad y luego ¿qué hacemos? La gente no madura, no crece espiritualmente, no tiene conocimiento de la palabra. Entonces dice el Señor, bueno, sí hay que predicar que el evangelio es poder, que el evangelio sana, transforma y bendice, pero luego hay que enseñarle a esas personas. A eso se les llama discipulado. Amén. Tenemos que discipular, tenemos que dar conocimiento de la palabra, tenemos que enseñarle. Los más maduros espiritualmente tienen que enseñarle a los más jóvenes en el Señor acerca de las verdades espirituales para que su vida esté fundamentada en la verdad del evangelio. Por eso aquí hace una diferencia en el versículo número 9 el Señor. Y dice, sanad a los enfermos que en ellos haya y decirles, ahí está el mensaje.
Amén. Sanar a los enfermos era parte del mensaje, pero no era el mensaje. El mensaje es ahora, dice, decirles, ¿qué cosa? Que se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cuando hablamos, hermanos, o la palabra habla, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, se necesita estudiar esa declaración, porque allí está la obra de Cristo, porque allí está el plan de Dios, porque allí está el propósito divino de Dios para la humanidad, porque allí está el plan de Dios para levantar a su iglesia. Entonces se necesita enseñar, se necesita transmitir con claridad, y para eso hay que discipular. Amén. Enseñar. Cuando estamos discipulando o enseñando, hermanos, no hay que tomar las cosas a la ligera. No es una cosa que le decimos, bueno, abrí la boca ahora que te vamos a meter un montón de información, o el cerebro, mejor dicho, ¿no? Te vamos a meter un montón de información para que tú tengas. Entonces las personas quedan con una cabeza así, con un montón de información que no lograron procesar en su vida. Discipulado es una enseñanza sistemática que nos hace crecer en el conocimiento de Cristo. Amén. En el conocimiento de Cristo. ¿Cuántos aquí quieren conocer a Cristo? Levante grande la mano si quiere conocer a Jesús. Queremos conocer a Cristo. Amén. Por eso dice aquí la palabra, anunciar, de decirle que el reino de Dios se ha acercado. Ellos pensaban que el reino de Dios estaba allá en el cielo. Ahora el mensaje es que el reino de Dios se ha acercado. Cristo estuvo aquí en medio nuestro. Cristo nos habló de la obra de Dios. Cristo murió, resucitó y levantó a su iglesia. Y su iglesia tiene que continuar ese mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado. Por eso es importantísimo el discipulado. Usted debe conocer del Señor. Por eso aquí en la iglesia, hermano, me preocupo para que los hermanos, si alguno ya viene el pastor de vuelta, me va a preguntar por las lecciones de discipulado. Y yo me la olvidé en casa. Y es más, no solamente me la olvidé en casa, sino que no la hice en la semana. ¿Qué le digo al pastor ahora? Porque voy siempre a los hermanos nuevos y le digo, oye, ¿cómo va? ¿Cómo van con las lecciones? ¿Están haciendo las lecciones? Sí, estamos haciendo. Y algunos se han enlentecido y dicen, pero otra vez le tengo que decir al pastor, ¿qué le digo ahora? Pero me preocupo, hermanos, porque la única forma, hermanos, de conocer de Cristo es recibir un discipulado consecuente, un discipulado, hermanos, permanente, porque estos primeros pasos que estamos dando en el Señor son importantísimos. Hermanos, debemos fundamentar nuestra fe en la verdad, no en parte del Evangelio, sino en la verdad. Y para ello, hermanos, necesito ser discipulado. Y por eso le pregunto, ¿y cómo vas? ¿Tienes alguna duda? Y entonces ahora estamos pensando que los nuevos necesitan, no solamente a veces porque hay preocupaciones en la vida, porque hay actividades en la casa, porque tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y a veces nos olvidamos en la semana de hacer las lecciones que llevamos para hacer a nuestra casa, y ideamos un discipulado paralelo que es presencial. Lo está llevando adelante ahora la hermana Ruth. ¿Para qué? Para que los nuevos ingresen allí y estudien y se preparen y puedan crecer y puedan tener el conocimiento del Señor. Y cuando venga algún problema o alguna lucha, sepa que su gozo no está fundamentado en resultados o en qué lindo el culto o qué hermoso, sino que está fundamentado en la verdad del Evangelio. Amén. Cristo ha venido para restaurar su vida. Cristo ha venido para fortalecernos, para bendecirnos, para hacernos nuevas criaturas y para sacar lo mejor de nuestra vida. Y eso hay que aprenderlo. Amén. Eso hay que aprenderlo. La otra vez escuché a alguien que dijo por allí, bueno, hay que salir de los templos, de los púlpitos, y ahora hay que salir a confrontar las distintas situaciones que vemos en nuestros países, en nuestras dificultades, y la iglesia tiene que hacer militancia porque está quieta, está dormida. Hermanos, yo me retorcía en el sillón. No sé si habrá alguien que esté dormido, pero no estoy dormido. Y se necesitan los púlpitos para adiestrar a la gente, para que la gente salga a evangelizar, a hablar del Señor. Amén.
Cuando nosotros estamos trabajando en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros vecinos, no estamos dormidos. Estamos haciendo que el mensaje del Evangelio trascienda. Cuando nosotros estamos yendo a algún barrio a pregonar la palabra del Señor, no estamos dormidos, estamos haciendo que el mensaje corra. Cuando hay hermanos que están dedicados a alguna área de la iglesia o a alguna área o a alguna situación o a algún ministerio, no están dormidos, están abocados a servir al Señor. Yo no creo, hermanos, que la iglesia de Cristo esté dormida hoy día. La iglesia de Cristo está trabajando y sirviendo al Señor donde quiera que está, los hermanos viviendo, conviviendo o trabajando. Allí está la iglesia del Señor. Habrán circunstancias donde tendremos que juntarnos a veces para leer una proclama o anunciar algo, pero no podemos decir de que la iglesia de Cristo está dormida. Yo sé de hermanos que oran, que ayunan, que trabajan para sus familias, que comparten el Evangelio, que reparten sus horarios para cumplir con las tareas en la iglesia y con las tareas personales de cada uno. Sé de hermanos que se esfuerzan y no creo, hermanos, que la iglesia de Cristo esté dormida. Amén. Está trabajando, quizás a veces en silencio, quizás a veces sin tanta pompa, pero hermanos, está llevando adelante el Evangelio. Quizás en algún momento se topa con alguna necesidad en algún lugar y están clamando por esa necesidad. La iglesia está allí presente. Quizá hay algún hermano necesitado y pasa por alguna situación difícil y hay hermanos que los están ayudando, que están apaleando. La iglesia allí está presente. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que, hermanos, el sanar a los enfermos, el milagro, esto es parte del mensaje, pero no es el mensaje. El mensaje es anunciar. Amén. Anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la iglesia, hermanos, tiene que ver cuáles son esos propósitos que hace que este mensaje corra. Ya lo dijimos, evangelismo está muy bien, discipulado está muy bien. Amén. Ministerio es servir al otro. Amén. Es otro propósito fundamental. Tenemos que servir a veces. Tenemos que servir a los más desvalidos. Tenemos que servir a los más necesitados. Tenemos que servir a quien podamos. Tenemos que extender una mano. Es ministerio. Dios nos ha puesto aquí, hermanos, para colaborar en este sentido, para que la iglesia esté presente. De repente no estamos todos juntos haciendo una misma cosa, pero hay hermanos que están allí, 4 o 5 se juntaron para suplir una necesidad. Gloria a Dios, esa es la iglesia de Cristo. Por otro lado se juntaron otros 4 o 5 porque vieron otro tipo de necesidad, otro problema y llevaron a cabo una solución para ese problema. En el nombre de Jesús, allí está la iglesia de Cristo haciendo ministerio. Amén. Y esto es que tenemos que tener en cuenta. Por eso, hermanos, hay iglesias que se ocupan de recuperar drogadictos, hay iglesias que se ocupan de ancianos, hay iglesias que se ocupan de colegios, hay iglesias que se ocupan de abrir iglesias nuevas, hay iglesias que se ocupan de levantar colegios. Cada uno está haciendo un esfuerzo en pro del reino de los cielos. Y este concepto, hermanos, tiene que estar aquí. No porque el resto no haga lo mismo que estoy diciendo. Yo estoy así, están todos dormidos. Porque no hacen lo que yo estoy haciendo. Eso es un terrible error. La iglesia, hermanos, es muy diversa. Y Dios nos llama, hermanos, a ver distintas necesidades en distintos momentos y en distintas situaciones. Y cuando conocemos esa necesidad y suplimos esa necesidad, hermanos, la iglesia del Señor está actuando en el nombre de Jesús. Porque Dios llama a las personas. Amén. Por eso dice aquí que mandó a 70, uno por un lado, otro por otro, otro por otro. ¿O usted cree que fueron 70 para y tomaron una calle, después 70 doblaron a la izquierda, después 70 doblaron a la derecha? No, hermanos. De 2 en 2 se fueron por aquí, por allá y por otros sitios y por otros lugares. Y comenzaron a ministrar, y comenzaron a suplir necesidades, y comenzaron a trabajar. Y la obra del Señor, hermanos, en el nombre de Cristo, se hizo a conocer, porque hubo personas que llevaron adelante el Evangelio de Cristo. Amén. El anuncio que Cristo les mandó. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Claro, hay cosas que fascinan más a la gente que otras, ¿verdad?
Hay gente que le fascina ver milagros, ver obras, cosas extraordinarias, cosas que no podemos explicar y decimos, lo explicamos, esto es un milagro. Y oh, gloria a Dios, esto es un milagro. Es una bendición. Amén. Y esto llama la curiosidad de la gente. Y a veces los lugares donde están se llenan porque la gente viene a curiosear. Y por supuesto, hermanos, Dios en su gran misericordia a veces sana también y bendice a algún curioso que vino por casualidad. Y esto es así. Así funciona la obra del Señor también. Pero no podemos decir que hoy no hay milagros, porque sí lo hay. No podemos decir, hermanos, que la iglesia no está cumpliendo su ministerio, porque sí lo está cumpliendo. No podemos decir que no hay gente que no esté siendo discipulada, porque sí está siendo discipulada. Amén. Otra crítica que sentí, hermanos, a veces, tengo oídos así medio abiertos a veces para escuchar algunas cosas que se dicen, digamos, medio como populistas, así, medio como para conmover la cosa. Dice, las iglesias tienen que salir de los templos. Y para algunos es un discurso muy lindo, pero sabe que hay un propósito en la Escritura que nos habla acerca de la comunión. Y es un propósito que no se puede desatender. Comunión es cuando nos reunimos juntos para adorar al Señor. Amén. Es el tiempo de comunión y es otro propósito muy importante. Si nosotros vemos, hermanos, en todos los momentos de la historia de la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la gente siempre desarrolló la comunión. Se reunían para adorar al Señor. Amén. Se reunían para agradecer al Señor. ¿Cuándo tienen ganas de agradecer al Señor? ¿O tienen cosas por las cuales agradecer al Señor? Aleluya. ¿Dónde lo va a hacer? ¿Parado en una esquina, abajo de un árbol? Quizás hubiera en algún momento teníamos que hacerlo ahí porque no teníamos templo. Pero ya cuando tenemos, nos reunimos para adorar al Señor. Hermano, eso es comunión. Amén. Y qué lindo, hermanos, es, como leíamos hoy el Salmo 103, están los hermanos juntos en armonía. Y allí enumera 2 o 3 cosas que son sublimes para el pueblo judío, como por ejemplo, ver el momento de la unción del sacerdote. Cuando en el pueblo judío un nuevo sacerdote era ungido. Amén. Y se le volcaba un recipiente de aceite, dice, el aceite descendía todo por él. Era muy simbólico para ellos. Era muy lindo para ellos. Ver el rocío en el monte ese Hermón. ¿Por qué? Porque ese rocío, hermanos, traía frutificación. Bendecía los cultivos. Y ver los cultivos, hermanos, reverdecer, lindo allí, a ellos le traía buenas experiencias. Y dice que comparaban, hermanos, estar los hermanos juntos en armonía al ver esas grandes cosas. Dice, cuando estamos juntos es lindo. Cuando cantamos al Señor juntos es lindo. Cuando adoramos al Señor juntos y le vamos a una oración comunitaria es lindo. Cuando nos reunimos para escuchar la palabra del Señor es lindo. Eso es comunión. Y la iglesia tiene que reunirse un par de veces en la semana, hermanos, para adorar al Señor por lo que Él hace por nuestras vidas. Amén. Por lo que Él hace por nuestras vidas. Gloria sea el nombre de Jesús. Esto, hermanos, es como decir a la gente, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El reino de los cielos se ha acercado. Y entonces la iglesia del Señor, hermanos, para tener un equilibrio saludable, tenemos que contemplar todos estos propósitos que vienen de parte de Dios. No podemos solamente enfocarnos en un área o en uno de estos 5 propósitos. Tenemos que enfocarnos en todos y lograr un equilibrio para que la iglesia tenga salud. Para que la iglesia sea saludable. Esto, hermanos, cuando nos comparamos nosotros, cuando nuestro sistema físico o biológico no está en armonía. Si usted tiene un problema estomacal, ¿qué decimos? ¿Está enfermo? Pero está parado, está erguido, tiene buena presión sanguínea, pero tiene un problema estomacal. Todo el cuerpo se resiente.
cuando le anda mal el corazón. No tiene problemas estomacales, no está mal de la cabeza, pero tiene un problema en el corazón, entonces el cuerpo está perdiendo el equilibrio. Para estar sano es necesario que todos los sistemas biológicos estén en equilibrio. Una iglesia sana necesita que todos los propósitos que Dios ha establecido en su palabra estén en equilibrio. Estén en equilibrio. Y eso, hermanos, es muy difícil lograrlo, ¿verdad? Porque hay veces, hermanos, que nosotros los pastores nos gusta una cosa y sometemos toda la iglesia solamente a un propósito. Por ejemplo, a veces hay uno que es evangelista y solamente quiere predicar sanidad divina y solamente quiere predicar arrepentimiento de pecados. Pero ese no es el único contenido del evangelio. Por allí quizás hay otro pastor que es más maestro y le gusta siempre hablar de las doctrinas. Constantemente está hablando de las doctrinas. Y a veces no tiene tiempo para orar por un necesitado o por un enfermo porque siempre está preocupado en transmitir las doctrinas. Y se aboca a esa parte. O otros se abocan, yo que sé, a los medios y están solamente enfocados en un área donde le gusta el pastor. Creo que uno de los trabajos más difíciles pastorales, hermanos, es tratar de lograr el equilibrio en la congregación. Enfocarnos en todas las cosas. Amén. En todas las cosas. Porque si no, hermanos, podemos caer en el error de la fascinación de algunas cuestiones que nos gustan. Los discípulos, hermanos, estos 70 hermanos que salieron, cayeron en la fascinación por lo que estaban viviendo. Mire, fíjese, Lucas 10, 17 dice allí, volvieron los 70 con gozo, diciendo, ¿qué cosa? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esta gente venía fascinada porque veía, hermanos, que tenían poder sobre el diablo. Tenían poder para liberar a los endemoniados. Tenía poder para reprender a cualquier cosa que viniera en contra de parte del enemigo. Y ellos lo vivieron. Y, hermanos, estaban felices y gozosos. Este es un enorme riesgo. El riesgo de fascinarse por los resultados del mensaje y no por el verdadero mensaje. Pero hay gente, hermano, que se fascina con las manifestaciones. Amén, qué tremendo. Y si tuvimos un culto espectacular, 3 endemoniados se dieron contra la pared. Gloria a Dios. Qué espectacular que fue el culto. Usted no sabe, vinieron 15 personas nuevas y se entregaron al Señor. Qué espectacular que tuvo el culto. Oramos por alguien que vino de tal forma y fue liberado. ¡Qué bendición! Y al culto siguiente no vino nadie. Al culto siguiente no llegó ningún enfermo. Al culto siguiente no hubo una oración por sanidad, ni por milagros, ni nada. ¿Y cómo estuvo el culto? Y más o menos. ¿Y cuál es la diferencia entre el culto anterior y este? No, en el anterior hubieron muchos milagros. Tremendo, tú no sabes la cantidad de milagros. Sin este no hubo nada. Entonces Jesús le dice a esta gente, le dice a estos hermanos, que hay que tener bien puestos los ojos en algo que es poderosísimo y que es vital en la vida del cristiano. Dice en el versículo número 18, y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y les dijo, es cierto. Yo le di poder para que reprendieran al diablo. Le di poder para que lo retuvieran. Le di poder para que liberaran a los endemoniados. Dice versículo 19, yo le di poder para hollar serpientes y escorpiones. Y le di poder para que ninguna fuerza del enemigo ni nada los dañara. Es cierto, le di poder. Y en el desarrollo y en la manifestación o en el aplicar ese poder que yo le di, vi caer a Satanás del cielo como un rayo. Jesús está haciendo memoria del día en que Satanás fue enjuiciado y condenado en el cielo por haberse sublevado
delante del Señor. Dios dice que lo envía desde el cielo a la tierra y tuvo que caer a la tierra. Perdió su lugar en el reino de los cielos. Y ese momento, hermanos, de el poder y la manifestación del poder de Dios en la vida de estos hombres, yendo por aquí, por allá, predicando el evangelio, hermanos, les pareció ver también a Satanás que era derrotado de la misma manera. Fue derrotado de la misma manera, pero ahora por los discípulos del Señor, por los creyentes, por los hijos de Dios, por las personas que el Señor empoderó, amén, con su autoridad. Ahora el diablo era derrotado. Y esta gente, hermano, estaba feliz. Era de los que decían, ¡buah! Estuvo tremendo. Estuvo tremendo, oramos por un enfermo y fue sanado instantáneamente. Estuvo tremendo, vinieron 2 o 3 endemoniados y oramos por ellos y fueron liberados. Estuvo impresionante, anduvimos por las calles pregonando el evangelio. Nadie se resistía al mensaje, estuvo espectacular. Y Jesús le dice, ese es el resultado de la predicación del evangelio, pero no es el mensaje. Ese no es el mensaje. Y por eso le dice aquí, versículo número 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de qué? De que vuestros nombres están escritos en los cielos. De que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuál es la fuente de nuestro gozo? De que nuestro nombre esté escrito en el reino de los cielos. ¿Sabe lo que significa esa expresión? La expresión de que su nombre está escrito en el reino de los cielos. Esa expresión significa que usted goza de eterna salvación. Y que la fuente de su alegría, la fuente de su gozo, es que usted goza de eterna salvación. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Y cuando yo focalizo, cuando yo veo, hermanos, que esta es la fuente de eterna bendición, puedo estar a veces en lugares pequeños, en sitios pequeños, puedo estar en multitud, hermanos, y puedo sentir la misma presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la fuente de mi gozo es que soy salvo. Amén. Es que soy salvo. Puedo sentirme motivado, hermanos, y bendecido por la gracia del Señor cuando los milagros se manifiestan una y otra vez, o cuando por allí hay algún tipo de paréntesis donde no hay milagros y parece que la cosa no está avanzando, hermanos, puedo sentir el mismo gozo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La fuente de mi alegría es que mi nombre está escrito en el reino de los cielos. Amén. El asunto es, hermanos, que hoy día, hermanos, la fuente de alegría de algunas personas están en ver algún tipo de éxito. Si no se sienten asociados a algún tipo de éxito, entonces no se sienten bien, no se sienten cómodos, no se sienten con alegría. Y este es el síndrome, hermanos, que estos 70 personas estaban experimentando. Se sentían alegres porque, hermanos, su trabajo tuvo grandes resultados y estaban bendecidos y veían que las cosas estaban encaminadas y que la gloria de Dios se manifestaba donde ellos estaban y que había una cosa extraordinaria. Y ya, hermanos, seguramente estaban en algún lugar poniendo a alguna persona para que llevara sus agendas, porque ahora en el nombre de Jesús tenían que estar preparados porque lo iban a llamar de todos sitios, porque el mensaje estaba teniendo resultados. Y hay gente, hermanos, que está alegre por estas cosas. Pero a veces no está alegre por equipar a 10 personas o a 15 personas. O no está alegre cuando quiere abrir un nuevo lugar y le cuesta años. O no está alegre cuando a veces necesita retroalimentarse con alguna cosa y entonces viajan por acá, por allá, por el otro lado, por aquel otro lado, porque necesitan ver las manifestaciones. Porque su alegría está fundamentada, su gozo está fundamentado en las manifestaciones. Y hermanos, es espectacular estar en medio de las manifestaciones. Es lindo estar en medio de las manifestaciones.
A mí, hermanos, me pone la piel de gallina estar en medio de las manifestaciones. Pero le puedo asegurar que habrán periodos donde esto no pasará y aún mantengo el mismo celo en el Señor. La razón es, hermanos, que debemos saber dónde está la fuente de nuestro gozo. ¿Dónde está la fuente de su gozo? Amén. La fuente de su gozo está en la salvación, hermanos. Su nombre está escrito en el libro de la vida y eso es incambiable. Cristo murió por usted y usted se arrepintió delante del Señor, delante de Cristo por sus pecados. Cristo le dio vida y ahora su nombre está escrito en el libro de la vida. Y algunos dirán, bueno, ya esto es suficiente, mi nombre está allí, ya no necesito hacer más nada, estoy tranquilo aquí. No, hermano, necesitamos salir de dos en dos, porque hay muchas personas que todavía no conocen, hermanos, esta alegría que nosotros sentimos. Y si por ahí nos topamos con ellos que están enfermos, vamos a orar para sanarles. Y si están preocupados, vamos a orar para que Dios los libere. Y si están siendo sometidos por alguna fuerza del enemigo, vamos a orar para que Cristo los liberte. Vamos a ver entonces consecuencias del mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje siempre trae resultados. Pero es necesario salir de dos en dos. Amén. Y de reconocer que la fuente de nuestro gozo está en que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Yo tengo que llegar, hermanos, al final de mis días, si Cristo no viene antes, conduciéndolo a usted de la mano para que usted también llegue a la misma presencia del Señor. Pero a su vez, que usted sea capaz de reconocer cuál es la fuente de su gozo y pueda transmitírselo a otro. Amén. Se lo pueda transmitir a otro. Se lo pueda decir a otro. Yo tengo que preocuparme por esto. Amén. Y Dios va a ir haciendo cosas en el transcurso del tiempo. Dios va a ir tocando vidas, tocando corazones, fortaleciéndolos, bendiciéndolos. Amén. Llenando su vida con la gracia y con el poder del cielo. Y yo me pondré contento con el Señor por ver a usted creciendo en la gracia y en el poder de Dios. Entonces, en esos momentos es cuando, hermanos, el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado se transforma en realidad en la vida de la iglesia. Amén. Se transforma en realidad en la vida de la iglesia. Gloria sea el nombre de Jesús. El reino, podremos decir, el reino de los cielos se ha acercado y los hermanos lo han abrazado y vivimos en el nombre glorioso de Cristo hasta que Cristo venga para gozar de eterna salvación. Jesús está diciéndole a los discípulos, está bien que vieron los milagros y vieron las cosas extraordinarias, está bien, pero ahí no debe estar fundamentado el gozo. Si bien eso trae alegría porque estamos sirviendo, el gozo verdadero, el que perdura para siempre, el que es inalterable, el que no cambia, el que nos mantiene fuerte, el que nos mantiene estable emocionalmente, ese gozo tiene que estar fundamentado en la salvación del alma. Amén. Cuando nosotros tenemos esto bien claro, jamás nos vamos a apartar del Señor. Jamás vamos a volver atrás. Jamás nos vamos a distanciar de Cristo. Porque hemos entendido, hermanos, cuál es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es la salvación eterna. Por eso Cristo murió en la cruz, para que fuéramos salvos. Amén. Entonces hoy, hermanos, siglo XXI, 21 siglos después de que Cristo vino a esta tierra y mandó a esta gente a hacer estas cosas, la iglesia tiene exactamente los mismos propósitos que tuvieron aquellos hombres. Los mismos. Y en el nombre de Jesús tenemos que llevarlo adelante.
El asunto es que la iglesia es muy diversa y tiene distintos ministerios y las personas tienen que hacer distintas cosas. Y nos reunimos en comunión el domingo a la mañana para adorar a nuestro Dios. Pero después, hermanos, del domingo a la mañana salimos a nuestra actividad, nuestras cosas, nuestras obligaciones, nuestros compromisos, nuestros ministerios, nuestros trabajos espirituales, nuestra obra, lo que nosotros hacemos para el Señor, hermanos. Y allí el Señor lo va a empoderar a usted. Le va a dar el poder, la autoridad espiritual para que usted desarrolle la labor que Cristo le ha mandado que usted haga. Amén. Y por eso es necesario que el discipulado se lleve adelante. Amén. Por eso es necesario que sigamos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Gloria sea el nombre de Jesús. Poner nuestra visión en orden con respecto a lo que es prioritario. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Hace poquito, unos días, la semana me mandó un amigo una foto de que la iglesia de él había visto un milagro. Alguien se había emplomado su muela y la emplomadura parecía que era de oro. Y toda esta semana me estuve pensando, ¿acaso han cesado los milagros? ¿Acaso nos debe de extrañar cuando vemos un milagro, quizás para el nuevo, para el que viene por primera vez, o para el que fue hecho el milagro? Quizás se asombre, hermanos. Yo no me asombro. Porque Dios es lo que hace. Dios es lo que hace. Dios hace milagros. Dios sana a la gente. Dios transforma, bendice, para que el evangelio, hermanos, sea efectuado. Para que el resultado de la obra del Señor sea efectuado. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Póngase de pie en esta hora.